Muchísimas gracias por estar aquí, gracias Arranquia por organizar este tipo de eventos y por la calidez con la que me habéis recibido desde que he llegado. Es como estar en España prácticamente. Una de las grandes dudas que tenía cuando me dijeron tienes 30 minutos para contarles algo es en 30 minutos que les cuento. Y me tenía que decantar un poco, ¿no? Por lo que yo considero que son los tres grandes pilares en los que baso mis decisiones de inversión y lo que intento enseñar a mis seguidores. Por un lado, la parte relativa a la macroeconomía y la geopolítica que vivimos a día de hoy, que creo que es de lo más turbulenta que se puede uno esperar. La parte de análisis puramente de mercado, utilizando técnicas o bien chartistas o bien basada en indicadores técnicos, o una parte muy bonita, que es la parte emocional. Hemos estado hablando ahí fuera con algunos de vosotros de cómo nos afectan las tomas de decisiones, la parte psicológica, ¿no? Una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa es lo que somos capaces de hacer. Al final me he decantado por la parte de macroeconomía y geopolítica. Os voy a contar cómo veo el mundo, qué creo que son los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar, con una pincelada concreta de la situación que vivís en Argentina. Probablemente cualquiera de vosotros me podéis dar una lección a mí de lo que vivís aquí, con lo cual soy un outsider. Si me he equivocado, el otro día le decía a alguien, creo que hay que actualizarlo por minutos lo que pasa en Argentina o te quedas obsoleto. Pero bueno, yo preparé la presentación antes de venirme de viaje, probablemente algunas de las cosas que veréis ya no valen. Así que vamos con ello. En primer lugar, para entender qué es lo que ocurre con la economía, qué ocurre con los mercados, creo que hay que ser plenamente conscientes de algo que es lo que va a ocurrir de aquí a fin de año en términos de geopolítica y en términos de evolución de los bancos centrales y sus políticas monetarias. Alguien comentaba antes que yo sobre la inflación transitoria. Bueno, realmente uno se plantea, cuando yo llevo ya 40 años en esto, y una de las cosas que uno se plantea es cómo pueden ser tan malos los bancos centrales, o sea, cómo pueden ser tan paquetes, lo hacen fatal, pero no ahora, lo llevan haciendo fatal muchísimo tiempo, ¿no? Y son los responsables de decidir cuánto dinero tiene que haber en circulación y a qué precio. No es poca cosa. Vamos con ello. Voy a contaros estas cosas que veis aquí y lo primero de todo, estamos ante un cambio en lo que es el modelo económico bajo mi perspección, como no habíamos vivido en las últimas 3-4 décadas. Existe un grupo de países que denominamos el G7, son como las viejas glorias, aquellos que marcábamos el paso a nivel global y el resto nos seguían y cada vez tenemos menos influencia. Estas grandes economías desarrolladas tienen unos problemas estructurales tremendos y cuando vemos el peso de la línea de color naranja sobre el crecimiento de los 20 países más importantes del mundo, cada vez tenemos menos que decir. Estas proyecciones que hace el Banco Mundial y que recoge luego Bloomberg muestran que la tendencia es desoladora para nosotros, no para el resto, claro. Si lo pusiésemos en gráficos, llama la atención, ¿no? ¿Dónde estábamos en el año 1995, estas 7 glorias, respecto a nuestros contendientes, los BRICS? Hablamos de los BRICS como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora sabemos que los BRICS se han ampliado y que se quieren volver a ampliar. Las economías emergentes antes eran los pupilos, yo creo que empiezan a ser los maestros, o al menos van a ser los maestros en breve. Y lo vemos cuando en términos de PIB, de costo de vida, no son datos de PIB nominal, sino en términos de capacidad adquisitiva, con lo que les cuesta mantener su nivel de vida en cada uno de los países, ya están por encima de nosotros en el año 2023. Tenemos un problema estructural en el G7, tenemos un problema de envejecimiento de la población. Lo más llamativo es Japón, dicen que se venden más pañales para ancianos que para niños. Tenemos una tasa de natalidad que está a unos niveles realmente preocupantes. Tenemos una falta de productividad enorme y todo ello en un marco donde perdemos la influencia geopolítica. Y la mejor manera de entender esto es lo que ha pasado en Ucrania. Cuando Rusia invade Ucrania, todos los países de la OTAN, donde están representados el G7 principalmente, deciden atacar con sanciones a Rusia.
y descubrimos que el resto del mundo no nos sigue, que buena parte del resto del mundo sigue negociando con Rusia y con China y no imponen aranceles y que de hecho se han convertido en los proveedores de los bienes que nosotros ya nos suministramos o en las fuentes de destino de buena parte de lo que exporta el régimen del Kremlin. Esta es la realidad, nos guste o no. Yo no estoy aquí para cuestionar si es correcto o es incorrecto, simplemente para analizar. Esto lo aprendí de los mercados. Hace ya tiempo que decidí que para ganar dinero no había que tener razón, simplemente entender lo que pensáis todos vosotros. Pues esto es lo mismo. No hay que llevarlo al punto ideológico, sino que hay que simplemente entender si estamos en un entorno hostil desde el punto de vista geopolítico o, por el contrario, en una balsa de aceite. Por otro lado, cuando analizamos la expansión de los BRICS, donde os incluís recientemente, ya veis que el reparto a nivel mundial es bastante más amplio que el nuestro y hay candidatos en color amarillo que quieren unirse a este elenco de países que conforman probablemente lo que va a liderar el mundo en las próximas décadas. En términos de población es abrumador que casi la mitad de la población esté precisamente en el bloque de los BRICS. De hecho, una de las cosas que más llama la atención es la población joven. La población joven es como el motor de todo, es el motor del consumo, es el motor de la innovación, es el motor del crecimiento económico. Y los países del G7 tenemos unas pirámides de la población que ya no se deberían llamar pirámides, que deberían de ser casi rombos o cilindros, ¿vale? Con la esperanza de vida en aumento, porque eso sí es una cosa que tenemos que celebrar, la probabilidad de que con tan poca gente joven podamos mantener nuestro estatus de bienestar en base, por ejemplo, a las pensiones, algo que también conocéis aquí muy de cerca, pues se pone realmente complicado, ¿no? El PIB, como decía antes, si lo medimos en términos, y está hasta el año 2022, si lo medimos en términos absolutos, todavía hay un peso enorme en favor del G7, pero si lo miramos en términos de paridad de capacidad adquisitiva, ya nos habéis adelantado. Para que me entendáis, esto es como si dices, ¿quién está mejor? ¿Alguien que gana $3.000 al mes o alguien que gana 1.000? Y automáticamente decimos 3.000. Y dices, bueno, depende, el de 3.000 ¿cuánto le cuesta mantenerse? La comida, el piso, el apartamento, el coche, el auto, la gasolina. Y dices, claro, si al de 1.000 le cuesta 200 y al de 3.000 le cuesta 4.000, evidentemente la manera de ver el bienestar cambia de forma muy rápida, ¿vale? Y el primero de los gráficos mostraba de forma homogénea la calidad de vida, mientras aquí lo estamos viendo de una manera que es bastante poco homogénea y bastante poco realista. Por otro lado, a nivel de comercio todavía tenemos cierta ventaja, pero creo que nos la vais a quitar por la mano dentro de nada. Producción de petróleo. Bueno, evidentemente con el proceso de añadir países como Arabia Saudí o como Emiratos Árabes Unidos al grupo, evidentemente tenéis un control absoluto de una de las materias primas que hoy por hoy todos decimos que va a ser menos relevante en el futuro, pero permitidme que lo dude, pero por una razón muy sencilla. Es que yo estaba en 2021 siguiendo la Agenda 2030 en Europa y me dedicaba horas y horas de estudio a todo lo que proponían. Y me acuerdo cuando Europa levanta la mano y dice, vamos a liderar la transformación hacia la economía verde y vamos a sacar adelante los fondos Next Generation. Sonaba muy bien, es como, ¡buah!, somos espectaculares en Europa. Nunca hemos liderado nada realmente, pero bueno, somos espectaculares. 8 meses más tarde llega la invasión de Rusia, se dispara el precio del petróleo y del gas, empezamos a vivir una crisis energética y directamente abrimos el cajón, metemos la Agenda 2030 en un cajón bien tapadito y llamamos y decimos, oye, abre el uso del carbón otra vez, ¿vale? Eso da una idea de nuestro compromiso. El compromiso del mundo con los problemas de largo plazo siempre es muy triste, porque siempre tendemos a poner como prioritario solucionar aquello que nos está aquejando en el corto plazo. Y la razón es sencilla. Estamos gobernados por políticos que tienen un mandato de 4 años en la mayoría de los países, máximo 8 en muchos de ellos, y se les mide por lo que hacen en ese periodo de tiempo, con lo cual cuando les planteas un problema a 25 años, ¿a quién le importa? Que lo arregle el siguiente,
Y así llegamos a la situación de medioambiental que hemos vivido y una serie de cosas que evidentemente siguen siendo problemas estructurales, como el propio plan de pensiones. Si os fijáis, cuando se instauraron los planes de pensiones, no sé en la Argentina los detalles, pero os puedo hablar del de España. Estábamos en los años 70 y la esperanza de vida eran 75, 76 años, ahora la gente vive hasta los 85, 86, con lo cual tienes que financiar la vida 10 años más de la gente y te lo tiene que financiar el joven. En aquella época la natalidad estaba de media en 4 o 5 hijos por familia y hoy tenemos 1,2. No salen las cuentas. Cada hijo tiene que sustentar o va a tener que sustentar a 3 ancianos, cuando antes eran 3 jóvenes los que sustentaban a un anciano. Pero claro, es un problema de largo plazo, con lo cual nadie le presta atención, todo el mundo le da patada hacia adelante y el problema es que los retos de largo plazo hay un momento en que se convierten en retos de corto plazo. Ya no es un problema de largo plazo, lo tenemos delante de la cara, igual que el cambio climático. Bueno, en este aspecto, las emisiones de CO2, como veis, hoy por hoy no ganáis la batalla. Sois responsables de una de las emisiones más grandes, aunque nosotros también tenemos una buena parte del problema entre nuestros países. Lo que me hace más gracia es las expectativas del propio Fondo Monetario Internacional, que está controlado principalmente por el G7, donde vemos que las tasas de crecimiento realmente que esperamos obtener están en China y en India. Pero es que Rusia incluso crece más que Estados Unidos, a pesar de las sanciones, y por supuesto muchísimo más que nosotros. Esta tabla, que es muy bonita y la publica continuamente el Fondo Monetario Internacional, hay que tomarlo con un punto de sal, que decimos en España, porque en el año 2007 pronosticaban crecimientos de en torno al 3,5% a nivel global. Cuando empezó la crisis dijeron que esperaban que 8 países entrasen en recesión y entraron en recesión el 89% de los países de la lista. Con lo cual, bueno, como decía antes, no siempre las previsiones que hacen las instituciones globales son acertadas. La guerra. Dices, bueno, la guerra en Ucrania, nosotros saltamos a la palestra diciendo vamos a asfixiar al régimen ruso con unas sanciones draconianas y con el bloqueo de determinados activos de la cúpula del Kremlin, ¿no? La realidad es que, a pesar de estar en guerra y tener que financiar al régimen de Zelensky, muchos países no cumplen con el 2% de inversión que tenemos comprometido. De hecho, el que más gasta y el que más invierte en esta guerra es Rusia, incluso por encima de Estados Unidos. Y a nivel comercial, el problema es que por mucho que ponemos sanciones, utilizamos países puente. Alemania le vende a Kazajstán y este a su vez le vende a Rusia, con lo cual sí, Alemania dice ya no le vendo a Rusia, pero al final a Rusia le llegan los productos. Somos un poco hipócritas, como veis, en la manera en la que gestionamos las crisis geopolíticas y las crisis internacionales, y todo ello engrasado bajo un lema que es uno de los grandes males de Argentina en términos económicos, la deuda. Cuando miramos esto, a principio del gráfico veis el G7 y dices, vale, ¿somos responsables? Digo, no, no somos nada responsables, somos unos gastones, como digo yo, ¿no? Todo lo hacemos imprimiendo dinero y pensando que ahí tenemos la solución. La única diferencia, otro día me preguntaban ¿y por qué a vosotros nos pasa lo que nos pasa a nosotros? Digo, porque tenemos la suerte de que la gente quiere euros y quiere dólares. Esa es la única diferencia. Lo hacemos igual de mal, en menor escala, pero estamos prosperando. Pero tenemos una divisa que sí quiere la gente. El dólar es el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿vale? No es que esté bien, pero es la menos fea. El resto, cuando miramos un poco los pronósticos que hay de evolución de deuda, dices, hombre, pues Canadá y Alemania sí parecen responsables. Digo, sí, de vez en cuando hay alguien que se sale de la norma. Pero quitando a ellos, la realidad es que cuando miras el G7, bueno, Japón es un caso muy especial. Japón es el campeón de los campeones. Tiene 264% de deuda sobre el PIB. No crece, su economía tiene el mismo tamaño que tenía en 1992, lo cual, cuando la gente me dice, tampoco será tan malo, digo, ¿tú crees que no es malo que tu economía no haya crecido en nada en 35 años? Que tengas una población envejecida como la que tiene Japón y que para mantener el estatus de mercado lo que haces es un control férreo intervencionista de la curva de tipos,
pones las tasas de interés durante 20 años en niveles negativos o cero, intervienes la divisa y te compras el 82% de la bolsa. El Banco Central Europeo llegó a tener un 38, un 39% del tamaño del PIB. Es que el Banco de Japón tiene más del 100%. El Banco de Japón es más grande que el 100% de la economía japonesa. Y ha tenido que hacer eso para poder comprarse todos los activos que los demás no querían. No es el modelo económico que queremos seguir y, sin embargo, como podéis observar, parece que hay una carrera entre Italia y Estados Unidos por emular lo que hace Japón. Que Italia no crezca desde el año 2006, bueno, es un problema menor. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo y militar, y por tanto los experimentos que están haciendo son peligrosísimos. Solamente tenemos a Alemania con cierta responsabilidad fiscal. El resto, como veis, supera el 100% de deuda sobre el PIB. Y eso tiene consecuencias, que es este gráfico que tengo aquí justo a mi espalda. Existen más de 300 trillones de deuda en el mundo. Y dices, vale, ¿qué es la deuda? La deuda es traerte bienestar futuro al presente. Alguno de aquí me podría decir, aquí no tenemos bienestar tampoco y tenemos mucha deuda. Cuando tu divisa es algo que la gente quiere, eso sí funciona. ¿Por qué? Pues que yo quiero comprarme un Ferrari, me quiero ir de vacaciones a Seychelles, quiero comprarle un diamante a mi esposa y llevar a mis hijos a las mejores universidades, y si mi salario no me da, pido 4 préstamos y voilà, de repente parece que soy Rockefeller. Pero tengo automáticamente una obligación de pago futura, que es devolver las cuotas de esos 4 préstamos que me van a impedir consumir y gastar o invertir como me gustaría en el futuro. Me he traído bienestar aquí. Un mundo con 300 trillones de deuda es un mundo que evidentemente vive por encima de sus posibilidades. Y cuando hablamos en términos de porcentaje sobre el PIB de un 350%, da la sensación de que nos hemos autoconvencido de que hemos encontrado la panacea que soluciona todos nuestros problemas, pero cuando te vas a Venezuela o te vienes a Argentina y veis cómo estáis, dices, no es que no hayamos encontrado la panacea, lo que estamos haciendo es abrir las puertas del infierno económico. Pero nadie parece dispuesto a levantar la mano y decir, sí, esto hay que evitarlo, salvo gente como los alemanes, que son muy tristes, las cosas como son, pero son muy responsables. En el caso del comportamiento geopolítico, no podemos dejar de mirar hacia Estados Unidos de nuevo y descubrimos que en noviembre va a haber una batalla de gallos de 2 octogenarios, uno rozando y el otro pasando. Yo de verdad que creo que no hay un solo día desde hace mucho que piense, ¿de verdad esto es lo mejor que tenéis en una población de 300 millones de habitantes? Uno que acaba un discurso y dice viva la reina, o que saluda donde no hay nadie, y el otro que insta a sus seguidores a tomar el Congreso. Y ya os digo que no me quiero meter en ideologías, simplemente lo veo desde fuera y pienso, ¿de verdad el que está procesado por 20.000 delitos y el otro que debería estar casi ya en una residencia de ancianos, esto es lo que va a liderar el mundo? ¿Estos son los que tienen el control del botón nuclear? Va a ser entretenido ver qué ocurre en esas elecciones que vamos a tener entre Trump y Biden, pero va a afectar muchísimo a la batalla entre Estados Unidos y China. Si os fijáis, cuando Biden llega a Estados Unidos y toma el control de la Casa Blanca, echa atrás muchas medidas de Trump, salvo una, el culpable Xi Jinping. Y cuando ahora sube los aranceles hace un mes y medio, Trump, en su campaña electoral, lo que dice es, eso no es nada, yo voy a meter 200% de aranceles a todos los productos que provengan de China. Eso no va a cambiar y eso empezó a irse al lado negativo en 2018 y cada vez va a ser peor. La guerra en Ucrania ha demostrado hasta qué punto el G7 ha perdido apoyo internacional y lo mismo ocurre con Israel y Hamás. Estamos viviendo 2 guerras. Y parece como si no pasase nada. Las primas de riesgo, el VIX, cotizando en cerca de mínimos históricos, ¿no? Los spreads de crédito, también muy cerca de mínimos históricos. El mercado está anestesiado por la política monetaria y especialmente ahora por la política fiscal expansiva. La realidad es que hemos pasado de un mundo donde la globalización era lo más importante a lo que yo llamo proteccionismo multilateral. Se ha dividido el mundo en 2.
aquellos que apoyan la decisión de Rusia o al menos no la condenan y el resto. Y como veis, la relación comercial entre Rusia y China no ha hecho más que subir. Dices, vale, ¿qué sensación te da? Digo, pues que estamos preparando un fuego maravilloso para un asado desastroso. ¿Puede ser que el detonante sea Taiwán? Sí, puede ser que sea Taiwán. ¿Podría Estados Unidos estar defendiendo Ucrania como lo hace junto al resto de la OTAN y simultáneamente meterse en un conflicto directo en torno a la independencia de Taiwán o no? ¿Puede pasar que se meta en este conflicto y a cambio deje de apoyar a Zelensky en Ucrania? Y si hace eso, ¿cuál va a ser el resultado de esa guerra? Porque sin el papel de Estados Unidos en la OTAN vale muy poco. ¿Podría ganar Rusia el conflicto en Ucrania? Y si lo hace, ¿por qué no extender un poquito más la ambición hacia otros países europeos? Esta es la realidad que vivimos en Europa. Yo sé que a vosotros os pilla muy lejos, pero es nuestra realidad. Y afecta a las principales economías del mundo. Esas del G7, que como digo, cada vez pesarán menos, pero que todavía hoy ostentan el liderazgo en muchos de los campos. La lucha de los dos octogenarios a la que hacía referencia antes tiene un marco muy interesante porque en algo se ponen de acuerdo, en hacer crecer la masa monetaria sin ningún reparo y permitir con esa masa monetaria que se apliquen políticas fiscales expansivas. Y dices, vale, ¿cuál es la deuda de Estados Unidos? La deuda de Estados Unidos sobre el PIB se estima que estará rondando ya, cuando se publiquen las de este año, el 130%. Dices, vale, ¿eso cuánto es? Digo, eso es una deuda superior a aquella en la que incurrió Estados Unidos para financiar la Segunda Guerra Mundial. Dices, ya, ¿y están en crisis? Digo, no, no están en crisis. Dices, entonces, ¿por qué se siguen endeudando? Digo, porque son drogadictos. Claro, si yo me tomo la medicina porque tengo fiebre, me está atendiendo un doctor y cuando desaparece la fiebre me quita la medicina, está perfecto. Si yo estimulo la economía cuando está en una recesión, está bien. Pero si cuando salgo de la recesión y crezco al 3,5% me siguen dando pastillitas, eso no es un paciente, eso es un drogata. Y eso es lo que estamos viendo. ¿En qué momento veis que la deuda sobre el PIB en Estados Unidos se haya reducido a lo largo de las últimas 2 décadas? Nunca. Y dices, ya, pero en las últimas 2 décadas ha habido solo 2 recesiones que han durado año y pico y el resto del tiempo ha habido crecimiento económico. Digo, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque lo han convertido en algo estándar. Y dices, vale, ¿y en Europa? Digo, en Europa tenemos otros problemas. Recientemente en las elecciones europeas al Parlamento Europeo ha salido muy, muy beneficiado lo que llamamos la ultraderecha, que a mí me parece tan buena opción como la ultraizquierda. Todo depende de lo que hagan. Y dices, vale, ¿qué sería malo para Europa de la ultraderecha? Digo, los euroescépticos, los que empiezan a plantear si realmente merece la pena el proyecto euro. Eso sí es un problema, porque llevamos descansando en el proyecto del euro muchos, muchos años y ahora mismo revertirlo nos pondría en una situación realmente compleja. Valemos más como unidad que no independientemente. Y es algo que descubrimos, por ejemplo, en la crisis periférica del año 2011-2012. ¿Cuál es nuestra tasa de crecimiento? Un desastre. ¿Cuál es nuestro nivel de inflación? Por encima del objetivo del 2%. ¿Cuál es nuestro nivel de tipos de interés? Pues mira, hemos llegado más o menos donde llegamos la última vez y la liamos parda. La última vez que pusimos los tipos de interés aquí, montamos una gran crisis. Y dices, vale, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez va a ser diferente es la frase que más dinero le puede costar a un inversor. Porque, como decía Mark Twain, la historia no se repite a sí misma, pero con frecuencia rima. Cuando nos vamos al comportamiento de las 2 regiones que hablábamos al principio, el G7 y los BRICS, descubrimos que la tendencia de crecimiento en términos de PIB interanual en los principales países que conforman el G7 es una tendencia claramente a la baja y que apunta a crecimientos que la verdad
al menos en este caso los bancos centrales lo reconocen cuando te dicen vamos a crecer al 1,4, 1,5% en los próximos años en Europa. Ese es el escenario bonito, que es un crecimiento paupérrimo. O en Estados Unidos al 1,8, 1,9. Cuando te vas al resto de los países de los BRICS, China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, no ves unas tendencias a la baja tan pronunciadas. Por tanto, con el paso de los años probablemente nos van a adelantar por la derecha. Si nos fuésemos a ver cómo han evolucionado las economías en el bloque de Latinoamérica y utilizando estos datos del Fondo Monetario Internacional, Argentina aparentemente no ha cambiado en términos de PIB a lo largo de las últimas décadas. Y hemos visto ciertos cambios, ¿no? La mejora de Chile hasta el año 2024, aunque ahora dicen que probablemente va a volver a aflojar, pero indiscutiblemente hay una economía potentísima en Iberoamérica o en la parte del cono sur de América, que es Brasil. Y Brasil está en los BRICS y Brasil es el principal socio comercial de China. Ahora leí hace un par de horas que había empezado a exportar y a producir más crudo incluso que Venezuela y Argentina juntas, y que se había convertido en uno de los grandes países que domina el mercado del petróleo junto con los países árabes y Estados Unidos. Pero Estados Unidos, aunque sea el mayor productor del mundo, lo autoconsume. Por tanto, realmente no sale de la frontera prácticamente nada. Una reflexión sobre los bancos centrales. Pues os he dicho que os iba a hablar de bancos centrales. ¿Qué probabilidad hay de que los bancos centrales bajen tipos de interés? Esa pregunta me la hacen cada hora. Digo, bueno, mirad el gráfico de la derecha. La primera pregunta que os haría es, ¿tener inflaciones por debajo del 2% realmente es normal? ¿O es lo raro? Y viendo el gráfico de la OCDE que muestra la evolución de las últimas décadas, probablemente esa cajita de color rosa o naranja, es lo raro. Y dices, ¿y cómo conseguimos eso? Digo, bueno, lo conseguimos porque teníamos una globalización brutal. Exportábamos todo. Lo que queríamos producir, lo producíamos en los países como China, donde la mano de obra era muy barata. Y eso nos permitía una gran presión de precios a la baja. Pero hemos dicho que en el entorno geopolítico ya no hay globalización, hay una división del mundo en dos. Hay amigos y hay enemigos. Por tanto, ya no podemos contar con la globalización como una fuerza deflacionista, y eso hace que te plantees no mantener inflaciones de niveles como los que alcanzamos en 2021, pero sí por encima de la cota inicialmente prevista. Si no conseguimos dejar la inflación por debajo del 2%, la primera pregunta que uno se hace es ¿dónde van a estar los tipos de interés normales? Porque a mí me fascina que todavía la gente me diga ¿y cuándo van a volver los tipos al cero? Digo, no, perdona, los tipos al cero es una aberración. Que el coste del dinero sea 0% es una aberración. Y no deberíamos volver ahí jamás. Con lo cual, si llevábamos una década o década y media con tipos al cero, y ahora pensamos que los tipos no van a quedarse aquí, pero a lo mejor se quedan entre el 2,5 y el 3,5% en Estados Unidos y en Europa, la pregunta es, con la deuda que hemos acumulado, tipos del 2,5 o 3,5%, ¿cuál es nuestra capacidad de consumo, de inversión y de crecimiento real? Y casi nadie parece que se haga esta pregunta. Todo el mundo está obsesionado por la bajada de tipos. Y no es la bajada de tipos, es cuánto van a bajar, dónde se van a quedar. Porque eso es lo que te va a decir cuánto realmente vas a poder crecer en un momento dado. Creo que vivimos, y lo veis en el dato de inflación, fijaos cómo se ha estabilizado la inflación en casi todos los países que están en este marco por encima de cotas del 2%. Y dices, oye, ¿y si nos quedamos aquí, qué pasa? ¿Y si no vamos más abajo, qué ocurre? Digo, pues que igual hay que acostumbrarse a tener tipos de interés reales positivos, que es lo natural, del 3,5 o 4%. ¿Cuántas empresas van a quebrar de las que tienen los créditos concedidos al 0% cuando tengan que renovarlo al 4%? Estados Unidos gasta $1 billón al año en pago de intereses. Según la Oficina del Congreso de Presupuestos de Estados Unidos, de aquí en 15 años va a ser la partida más grande a la que va a destinar el presupuesto estatal. De todo lo que recaudan de impuestos, lo que más se va a llevar va a ser el pago de los intereses de la deuda. Esa es la primera economía del mundo. Hemos hecho crecer la masa monetaria hasta unos ritmos totalmente absurdos. Como veis, es exponencial el crecimiento. Y eso nos ha llevado a un endeudamiento que jamás había sido tan alto. Evidentemente, para la gente que tiene más, para los que tienen una capacidad económica elevada, han podido invertir en la vivienda no como primera residencia, sino como activo de inversión. Si yo tengo 2 o 3 casas, veo la evolución de los precios de la vivienda de la OCDE y pienso, bueno, ¿qué problema hay?
Sí, hay inflación, mi dinero compra menos cosas, pero yo me estoy forrando simplemente por la revalorización de mi activo inmobiliario. Y si he invertido en la bolsa, y ese es el MSCI ACWI, el que incluye básicamente todo el mundo, tampoco me ha ido nada mal. Pero ¿qué pasa con el que no tiene activos de inversión? El que tiene que llegar a fin de mes. A ese les empobrecido. Y eso es otra de las realidades en la que vivimos. Hemos generado un gap brutal entre el que más tiene y los que menos tienen. Y ese gap cada vez se amplía más. En Estados Unidos el 1% de la gente más rica tiene el 50% de la riqueza del país. El 1%. Ese es el camino que queremos seguir, porque yo cuando estudio historia lo que descubro es que esas diferencias sociales tan grandes suelen acabar en revoluciones. Es cuando la gente acaba saliendo a la calle a decir no estoy dispuesto a aguantar esto. Y ese es el camino que hemos emprendido. Cuando hablamos de Argentina, no voy a leeros todo esto porque seguro que cosas ya están obsoletas. Tenéis un montón de problemas, ¿no? Tal vez el más acuciante era matar la hiperinflación en la que estabais metidos. No hay crecimiento económico, tenéis un déficit en el Tesoro, tenéis un Banco Central que yo creo que ha hecho muchas cosas que no se deberían haber hecho y nunca se debe monetizar la deuda. Todo ello al final ha generado una pérdida de credibilidad en la moneda y una pérdida de capacidad adquisitiva de aquel que no puede dolarizarse. Viendo todas las cosas que hay y lo que se ha conseguido en los primeros 6 meses, no digo que sea la solución, pero evidentemente el camino por el que ibais creo que era un camino desastroso. Que el nuevo camino sea exitoso o no, nadie lo sabe, pero intentar un cambio creo que es bueno. ¿Eso quiere decir que hay que estar felices? No. Todos los cambios de modelos que son fallidos supone un sacrificio de la ciudadanía brutal y más del que menos tiene. Con lo cual, cuando la gente me pregunta ¿cómo salgo de este exceso de deuda? ¿Cómo salgo de este exceso de monetización? Digo, sufriendo. ¿Cómo dejo de ser heroinómano? Pasando el mono. No hay otra solución. Es durísimo. ¿Qué queda? Queda seguir manteniendo, uno, el déficit bajo control, a ser posible que haya superávit. 2, necesitas que el balance del Banco Central se reduzca, como está ocurriendo. Y 3, necesitas que tu masa monetaria no crezca. Y a partir de ahí tienes que quitar un montón de cosas. El otro día escuchábamos que hay que quitar el cepo, que habría que dolarizar, parece que no se va a dolarizar ya. Y dices, bueno, pero si controlas el tipo de cambio, a lo mejor tienes una opción. Todas esas situaciones han generado que las tasas de interés hayan podido corregirse, que como veis la M2 no crezca, que la balanza del Banco Central se esté reduciendo y va a tener como consecuencia, evidentemente, una recesión bastante profunda, pero tal vez eso va a ayudar a que la inflación vuelva a tener unos niveles mínimamente razonables. No hay solución clara. Cuando yo hablo con expertos en España, como Juan Ramón Rayo, Lacalle, que están siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Argentina, me dicen, lo malo es que parten de una situación realmente deteriorada. Si esto lo hubiésemos podido aplicar antes, las probabilidades de éxito serían mayores. Pero creo que no hay que esperar, no hay que perder la esperanza. Creo que parte del éxito de cualquier reforma es intentar algo distinto de lo que sabes que no está funcionando. Y lo que estabais haciendo hasta ahora no estaba funcionando y se ve a todas luces. Con lo cual, casi aquí es un deseo, sé que estoy pasando un pelín de tiempo, casi es un deseo hacia vosotros. Ojalá volváis a ser lo que fuisteis. Yo recuerdo cuando nosotros emigrábamos a Argentina, saliendo de la dictadura, Argentina era un ejemplo de economía en el mundo. Ojalá de aquí en unas décadas podamos decir que habéis vuelto a ser un referente económico. La bolsa, en términos, por poner un gráfico, en términos cotizada en dólares, no tiene mal aspecto, ¿vale? Mantiene una tendencia positiva, como podéis observar ahí. Y como me quedo sin tiempo, os dejo simplemente unas breves conclusiones sobre ese deseo de que volváis a ser un referente económico en el mundo y las cosas que va a haber que hacer, ¿no? Los retos que probablemente quedan pendientes y que van a tardar muchos meses en desarrollarse con éxito. Como sé que estoy fuera de tiempo, no voy a desarrollar esta parte
estaré fuera en la mesa que hay justo detrás del fotocall de Rankia. Si alguien está interesado en una maestría que hemos lanzado hablando de macroeconomía, de metodologías de inversión y de psicología del trading, tenéis todos los detalles fuera. Sí os voy a dejar el código QR para que lo podáis ver. Esta explicación, que como digo está fuera de tiempo, la voy a pasar muy rápido. Os dejo solamente el QR. Ahí está toda la temática que hay dentro de lo que es la maestría, de más de 30 horas de duración y 3 horas de tutoría mensuales. Y también, porque alguno me dijo, Pablo, ¿cómo compro tu libro? ¿Cómo compro el libro? Y digo, hombre, pues no sé, en Amazon, algo así, podréis comprarlo. Y me decían, me cuesta más el envío que el libro. Lo sé, me he traído los que he podido, los tengo ahí en la entrada. Estaré encantado de dedicároslo y venderoslos al precio normal, no con el envío, evidentemente. Con lo cual, si alguien está interesado, ahora mismo nos vemos ahí fuera. Dejadme que llegue, por favor, va más lento de lo que pensaba, que llegue al QR y ya con eso os dejo tranquilos con otros ponentes que seguro que tienen cosas muy interesantes que contaros. Ha sido un verdadero placer poder estar aquí con vosotros este rato y me tendréis ahí durante un rato más. Muchísimas gracias. Muchas gracias.